¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video de programación orientada a objetos. El día de hoy vamos a hablar del tema de herencia, que es uno de los pilares de la programación orientada a objetos, junto con polimorfismo, abstracción, modularidad, encapsulamiento y todos los demás, ¿no? El día de hoy nos vamos a centrar en herencia. De hecho, vamos a trabajar herencia, polimorfismo y la creación de interfaces, que sería la parte de polimorfismo 2. De modo que podamos trabajar todo con un mismo ejemplo, pero digamos de diferentes maneras. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a empezar a hacer es definir la herencia. ¿Qué es la herencia en la programación orientada a objetos y en Java? ¿No? Entonces dice que la herencia es uno de los mecanismos fundamentales de la programación por medio de la cual una clase se construye a partir de otra. ¿De acuerdo? De hecho, ya de por sí nosotros podemos tener el concepto de herencia en nuestra cabeza, ¿no? Y es algo que todos ustedes están esperando de sus papás, ¿no? En todo caso, ya saben qué es herencia y más o menos así pasa en la programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos la herencia es, en este caso en Java, es la funcionalidad que tiene una clase de recibir los atributos y características y métodos de otra clase, de una clase llamada clase padre, ¿de acuerdo? Nuevamente, la herencia es la capacidad de una clase de recibir los atributos o de heredar, ¿no?, los atributos y funciones de una clase padre, ¿de acuerdo? Esa clase padre le pasa todos sus atributos, funciones que tenga establecido, ¿de acuerdo? Entonces básicamente es eso la herencia. Ya obviamente con los ejemplos lo vamos a ver de mejor manera. Y bueno, digamos, la parte más importante para entender más adelante el polimorfismo, así que prestemos mucha atención, ¿de acuerdo? Dice que la herencia relaciona de manera jerárquica a dos clases, ¿no? Y de hecho sí es de manera jerárquica, es la clase padre y la clase hija, ¿de acuerdo? Entonces, a la clase padre también se le conoce como superclase o clase base, ¿de acuerdo? Y a las clases hijas se le conoce también como subclases o clases derivadas. Entonces, los descendientes de una clase heredan, dice, todos los atributos y métodos que sus ascendientes, es decir, que sus padres, hayan especificado como heredables. ¿De acuerdo? Además, además de crear los propios atributos y métodos. ¿Cómo así? Es decir, que una clase padre tiene sus atributos y métodos, ¿no? Y una clase hija hereda todos sus atributos y métodos. Sin embargo, esta clase hija puede implementar algunos otros atributos adicionales y algunos métodos adicionales, además de los que la clase padre les han proveído, ¿ya? Entonces, pasamos al siguiente concepto. ¿Qué más? En Java dice que solo se permite herencia simple. De hecho, uno de los lenguajes de programación donde se permiten herencia múltiples en C Sharp, por ejemplo, ¿de acuerdo? Se pueden hacer herencia de varias clases. En Java solamente se puede hacer herencia de una clase nada más, ¿de acuerdo? De hecho, lo que sucede con la herencia es que una clase, como les dije, hereda de otra clase, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una clase no hereda de ninguna? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una clase, cualquier clase, la clase que tengamos, ¿no? Yo voy a crear una clase. O bueno, mejor vamos a hablar de cualquier clase, digamos esta clase que se llama punto, ¿de acuerdo? Esta clase. Imaginen vean bien esta clase se llama clase punto y nada más, o sea, no tiene nada de herencia ni nada por el estilo, pero para que vean solo un ejemplo, esta clase, por ejemplo, ya hereda de una clase object, ¿de acuerdo? Esto es, casi no lo vamos a utilizar, sin embargo, esto es un poco de cultura, es un poco de información general, de información adicional que les doy, puesto que toda clase, si no hereda de ninguna clase, ¿cómo se digamos, reconoce la herencia? Porque van a ver aquí la palabra extends, pero en este caso no la ven. Sin embargo, no significa que no herede de ninguna otra clase, porque de por sí hereda de la clase object. ¿Qué comportamiento tendrá la clase object? El comportamiento de un objeto, ¿no? Porque al final, como les comentaba, cuando ustedes crean una clase, están creando un nuevo tipo de dato. Muy bien, entonces, es básicamente eso. Entonces, a continuación vamos a pasar a explicar un ejemplo que he encontrado en una página web y ahí en la descripción del video van a ver la dirección de la página porque
es por un tema de referencias y de no, digamos, tomar los derechos del autor, ¿no? Entonces, sin embargo, he visto que este ejemplo está bastante completo y es por eso que se los voy a explicar y lo vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto lo que tenemos aquí es un diagrama de clases, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de diagramas de clases y todo en otros cursos de repente cuando hagamos UML y todo eso. Por ahora, solo entiendan que cada cuadrito de aquí representa una clase que vamos a crear, ¿de acuerdo? Entonces está fácil de saber, digamos, de identificar a qué vamos a emular, qué vamos a representar aquí y de qué hemos hecho abstracción. ¿Recuerdan la definición de abstracción? La definición de abstracción más o menos consistía en llevar nuestro pensamiento de la vida real, de los objetos, de los materiales, de las cosas, ¿de acuerdo? A un plano de programación. A un plano de programación. De hecho, no solo de programación, sino de tratar de representar esas cosas, ¿no? Digamos, para codificarlo, representarlo en este caso como clases. Y en este caso estamos haciendo abstracción de una selección de fútbol, ¿de acuerdo? Entonces en la selección de fútbol, perdón, vamos a identificar a tres clases muy importantes. La primera sería la clase futbolista, que es la que digamos, más importante porque representa al jugador, donde hemos definido algunos atributos y características importantes, ¿no? Como por ejemplo el ID, que va a representar, digamos, a su identificador en la base de datos, el nombre, el apellido, la edad, de repente, ¿no? El dorsal y la demarcación. El dorsal hace referencia, me parece que al número que tiene en la camiseta, ¿ya? Y la demarcación a la posición en la que juega, de repente delantero, volante, ¿no? Hace muchos años había una posición que era como que delantero y mediocampista que se llamaba líbero, creo. Pero bueno, esto es, esa demarcación es básicamente eso, ¿no? La posición en la que juega. Como características, como atributos, ¿de acuerdo? Luego tenemos al entrenador que básicamente tiene algo bien parecido, tiene un ID, un nombre, un apellido, una edad y, digamos, de manera original de manera única, a diferencia del futbolista, tiene un ID de federación, que digamos que sería su código de entrenador, ¿no? Digamos una especie de carnet de entrenador, algo así, ¿de acuerdo? Luego tenemos a los masajistas, que también son pieza importante, en la cual, digamos, definimos igual, su nombre, su apellido, su edad, ¿no? Y digamos que la titulación, que haría referencia, digamos, a qué grado, digamos, a cuál es cuál es la mención que tiene, ¿no? En su título profesional, de repente es técnico en podología, no sé, cosas por el estilo. Luego tenemos los años de experiencia como otro atributo que, digamos, ninguna otra clase tiene, ¿de acuerdo? Entonces ya más o menos estamos viendo que aquí tenemos estos atributos que son diferentes, este aquí que es un poco diferente y este de aquí, ¿no? Porque los demás, como se habrán dado cuenta, de aquí para aquí, todos comparten los mismos atributos, ¿ya? Entonces ya más o menos se están imaginando qué es lo que vamos a hacer, pero continuemos. Adicionalmente, ya tenemos, ya tenemos los atributos, las características. Ahora vamos a ponerle métodos, ¿no? Comportamiento a las clases. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, todos cuando van a jugar un partido de fútbol se concentran, ¿no? Y aquí está concentrarse. Concentrar es una función que nos devuelve valor que dice concentrarse, ¿no? ¿Qué significa? Que creo que las concentraciones son cuando los jugadores se reúnen en un lugar aislados de todos, supuestamente, y se concentran, ¿no? Para el juego para el juego del día siguiente o algo así. También todos viajan, ¿no? Cuando la selección va a viajar, pues se prepara para viajar y ya está, ¿no? Luego, digamos, como funciones ya digamos particulares de cada clase sería, digamos, que en el futbolista vamos a ver que puede jugar un partido, el futbolista también puede entrenar, ¿no? A diferencia del entrenador, que el entrenador, digamos, en vez de jugar lo dirige, ¿no? Dirige el partido, y en vez de entrenar dirige el entrenamiento, ¿de acuerdo? Y digamos que el masajista en cualquiera de los casos da masajes, ¿no? Y eso es, digamos, una función única del masajista, ¿de acuerdo? Entonces espero que hayamos entendido este diagrama de clases y lo que vamos a hacer ahora es migrarlo, o perdón, pasarlo a, en este caso estamos utilizando Eclipse, así que vamos a crear las clases, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer un poco rápido, de hecho, no lo tengo ya hecho, pero voy a poner pausa al video para terminarlo. Sin embargo, vamos a empezar creando un proyecto, ¿no? Un paquete. Y en este paquete yo voy a poner una nueva clase, que la primera clase haría referencia al entrenador, digamos, entrenador, ahí está el entrenador,
Ya está. Luego tenemos otra clase que se llama futbolista. Futbolista. Ahí está. Y la otra clase que se llama masajista. Masajista. Ya está. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crear los atributos y los métodos. Aunque creo que no, mejor lo vamos a dejar aquí explicando esto. ¿De acuerdo? Vamos a explicar esto, bueno, vamos a reexplicar, vamos a hacer las diferencias aquí con los atributos y las funciones, ¿de acuerdo? Para no escribirlo otra vez. Entonces, ¿qué es parte de la herencia, chicos? Como les había comentado, la herencia es digamos, la característica, ¿no?, en la programación orientada a objetos de que una clase herede todos sus atributos a una subclase, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros creamos nuestras tablas en la base de datos, o simplemente cuando creamos nuestras clases, esto es, no es tonto, pero es como que mucho código, ¿no? Porque miren, escribir 4 veces las mismas características y que todas sean del mismo tipo de dato, ¿no? Que todos compartan este tipo de dato, ¿no? Todos sean de tipo string en este caso, es como que un poco engorroso, ¿no? Y aburrido y tedioso. De hecho, la programación no es, la finalidad de la programación no es hacer eso, ¿no? La finalidad es aminorar el código y digamos, producir cosas que realmente necesitemos, ¿no? Por ejemplo, como la creación de getters y setters en Eclipse o en NetBeans se hacen de manera automática, porque imagínense que tenemos 10 atributos y vamos a crear los gets y sets para los 10 atributos. Es como que un poco, es demasiado, es muy engorroso, ¿no? Entonces, igual aquí, miren, las funciones, vamos a identificar estas dos funciones que todos comparten, ¿de acuerdo? Y ya está, ¿no? Y de repente estas funciones que sí, cada uno tiene diferente, entonces eso sí podríamos implementar, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos hacer con la herencia? Con la herencia queremos crear una clase padre, una clase king, una clase sí, padre, ¿de acuerdo? Que tenga estos atributos, ¿de acuerdo? Mejor lo voy a dibujar con otro colorcito. Una clase sí, una clase papá, ¿no? Que tenga exactamente estos atributos, ¿de acuerdo? Estos que todos comparten. ¿Para qué? Para que estas tres clases hereden, ¿de acuerdo? Hereden. Este no es el signo de la herencia, pero lo estoy haciendo así porque esta es mi herramienta de dibujo, así que no lo tomen muy en cuenta. Pero para que estas clases hereden de esta clase papá, ¿no? Y cuando hereden, ¿qué van a heredar? Como les dije, la herencia es pasarle todos sus atributos y características a sus clases hijas. Entonces, ¿qué van a heredar? Van a heredar de repente un ID, el nombre, los apellidos y la edad, ¿no? Entonces yo solo lo voy a escribir una vez aquí, esos 4 atributos, y cuando estas clases lo hereden, entonces ya van a heredar automáticamente los 4 atributos. ¿Y qué quedaría con estos dos atributos, con este atributo aquí? Pues ya lo creamos en sus verdaderas clases, ¿entienden? Entonces esa es la idea. De igual manera con las funciones, ¿no? Con estas funciones que vemos aquí, entonces yo creo que como son iguales, pues las ponemos aquí, las especificamos las funciones aquí, las dos funciones, y cuando estas clases nuevamente hereden de esta clase padre, pues fácil, ¿no? Van a tener que tener ya estas funciones implementadas y solo tendríamos que crear las funciones que son únicas y originales de estas clases hijas. No sé si me dejo entender. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora, y entonces yo tendría que crear, como esta clase papá no deja de ser una clase, de modo que vamos a crearla como una clase, pero espero que hayan entendido la finalidad de la herencia. Entonces, voy a crear una clase más, que va a ser la clase, vamos a poner una clase que se llama equipo fútbol, ¿de acuerdo? Porque digamos que esa clase engloba digamos que todas las clases, ¿de acuerdo? Voy a poner equipo fútbol, y esta clase va a ser la clase papá, ¿no? Entonces, ahora sí en esta clase podría empezar a diferenciar, a sacar esos atributos que estaban de más en todas las clases para que solo se escriba una vez aquí, y con la ayuda de la herencia, pues ya no tengamos que escribir tanto código, ¿de acuerdo? Entonces yo lo voy a escribir aquí, voy a pausar el video y cuando ya esté escrito el código lo voy a proceder a explicar.